En otros asuntos, el ex general serbo-bosnio Ratko Mladić, extraditado a Holanda desde Serbia la semana pasada para enfrentar al Tribunal de Crímenes de Guerra para la ex Yugoslavia, salió de un hospital del centro de detención y pasó a una prisión regular. A Mladić se le acusa de genocidio y crímenes de guerra. Específicamente se le responsabiliza de la muerte de 8.000 musulmanes durante la guerra de Bosnia. Este capítulo es considerado como la peor masacre en Europa después del Holocausto nazi. En julio de 1995, tras el asedio de la Alianza Atlántica en Gorazde y Bihać, los serbobosnios decidieron acatar una resolución de Naciones Unidas que ordenaba levantar el sitio sobre Sarajevo, pero lejos de bajar la guardia, invadieron áreas que la ONU había establecido como zonas de seguridad para la población civil. Una de ellas, Srebrenica, que daba refugio a 40.000 musulmanes bosnios. El 9 de julio, el rumor sobre la llegada de sus enemigos lanzó a miles a los callejones del enclave para esperar instrucciones de sus defensores. La paupérrima división de montaña del ejército de la República de Bosnia y Herzegovina intentó disuadir a las bien armadas tropas enemigas. Mientras, los mandos de 450 cascos azules holandeses emplazados en la zona guardaban silencio. De no ser atacados directamente por mandato de la ONU, no podían intervenir. Hoy se sabe que por radio, Ratko Mladić, jefe de las Fuerzas Armadas serbobosnias, llegó a las puertas del enclave y ordenó avanzar sobre él. Los refugiados huyeron despavoridos. Unos 20.000 buscaron refugio en el cuartel holandés Epotosh Ari, a solo 6 kilómetros de Srebrenica. 2 días después, el 11 de julio, Mladić anunció que recuperaba el enclave para la nación serbia y que la venganza hacia los turcos había llegado. Calmó a los refugiados en el cuartel holandés mientras engañaba a las autoridades y con una supuesta negociación ordenó a sus fuerzas separar a los musulmanes bosnios, mujeres, hombres, niños, ancianos, y la masacre se concretó. Mladić estuvo oculto por casi 10 años. Se acusó a Belgrado de encubrimiento y no fue sino hasta hace unos días que fue detenido y extraditado. Hoy la prensa serbia afirma que Ratko Mladić se refugió durante 2006 en un monasterio de Serbia luego de sufrir un infarto. Allí habría pasado varias semanas con atención médica. Se afirma que se encontraba tan mal que hasta llegaron a preparar una tumba para enterrarlo en secreto. Después de un mes, abandonó el sitio. Pero lo que es justicia para unos, para otros es totalmente abominable. Así, mientras para la comunidad internacional Ratko Mladić es un criminal de guerra, para muchos serbios sigue siendo un héroe. Sin embargo, a pesar de esta simpatía popular, la justicia internacional parece enviar el mensaje de que en este caso, por lo menos, no va a haber impunidad. Con la captura de Ratko Mladić se cierra un capítulo más de los muchos y muy trágicos que tuvo la muy compleja historia del desmembramiento de Yugoslavia. Mladić y Karadzic son probablemente los autores intelectuales de las mayores violaciones a derechos humanos en la Europa de la posguerra. En las calles de Belgrado hay quienes, sin embargo, los consideran héroes nacionales, modelos de patriotismo, personalidades dignas de ser imitadas, opinión que entre los serbios es compartida por no pocos. Ratko Mladić, heroj naš, junak naš, moje dijete poginulo pod njegovim vojstvom i neka je. A pesar de la simpatía popular que al margen de sus crímenes indiscutiblemente despiertan en importantes sectores de la sociedad serbia, al paso del tiempo y con la esperanza de poder incorporarse a la Unión Europea, el gobierno de Belgrado ha ido entregando a la justicia internacional a los responsables de los mayores y más execrables excesos cometidos durante las distintas guerras de independencia de las hoy repúblicas ex-yugoslavas. Primero fue Slobodan Milošević, después le siguió Radovan Karadzic y finalmente, hace algunos días, Ratko Mladić, el autor de la masacre de Srebrenica y el artífice de la tragedia que fue el sitio de Sarajevo. Con su detención, la comunidad internacional busca refrendar el mensaje que mandó al apresar y enjuiciar a los otros 2 campeones del ultranacionalismo serbio. Significa que el principio de legalidad prevalece,
significa que no hay impunidad y que todo aquel que comete un crimen o que está acusado de cometer un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o un crimen de genocidio, habrá de ser llevado a juicio y, respetando el debido proceso legal, habrá de ser juzgado en su oportunidad. Hay, sin embargo, sobre todo entre las víctimas, quienes dudan de la fiabilidad de la justicia internacional. Samo ga trebali su ovdje dovesti da mu majke sude. Ništa je Haag, za nas je Haag ništa, zato što sude, oni sudi Karadžićovim sudijama, sad će suditi Mladić sudijama. No obstante, la justicia internacional, o al menos quienes forman parte de ella, sí garantizan que en este caso no habrá impunidad. En el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, los que han sido sometidos a juicio en el tribunal están purgando sus penas en distintas instituciones penitenciarias o están siendo juzgados y en su oportunidad habrán de ser sentenciados. En cualquier caso, la detención y el eventual enjuiciamiento de Mladić constituye, junto con los casos de Karadzic y Milosevic, un valioso precedente, un mensaje para otros potenciales genocidas. Quien las cometa sabrá que, pudiendo incluso aprobar una ley de amnistía en su propio país, siempre estará sujeto a requisitoria internacional. O sea, no va a estar seguro refugiándose tras las fronteras de ese país. Ese mundo de los tiranos y criminales de guerra siempre impunes y siempre a salvo parece haber quedado atrás. Damián Guerrero en las imágenes, René Palacios, Efecto TV.